Diarrea se define como deposiciones blandas al menos 3 veces en 24 horas. Esto debido a falla en la secreción de agua a nivel intestinal o en la absorción de la misma. De acuerdo a la duración de la sintomatología, la diarrea se puede clasificar en aguda, que va entre 0 días y 14 días, diarrea persistente, más allá de los 14 días, pero menos de 30 días de duración, y diarrea crónica, cuya duración es mayor a los 30 días. La disentería o la diarrea invasiva se define como la diarrea con sangre o mucus visible, en contraste con la diarrea acuosa. La disentería se acompaña de fiebre y de dolor abdominal. En cuanto a la etiología, la mayoría de los casos son infecciosos, generalmente debido a cuadros virales. Sin embargo, son los cuadros bacterianos los que originan un cuadro de mayor severidad. La mayoría de los adultos con diarrea aguda no precisan de cuidados médicos, dado lo leve y lo transitorio de la sintomatología. Para aquellos pacientes que requieren cuidados, la evaluación inicial consiste en ver la cantidad de depresión de volumen extracelular, como por ejemplo cuando la orina se encuentra más concentrada o no existe, el turgor de la piel disminuida, hipotensión ortostática, etc. Y es importante también determinar la duración de la sintomatología, la frecuencia y la característica de las deposiciones y los síntomas asociados como fiebre o la signología peritoneal. En los cuadros con características inflamatorias como la sangre, el mucus o el pus en las deposiciones, es importante vincularlo con patógenos que son distintos a los que causan tradicionalmente los cuadros diarreicos agudos. Es importante entonces las exposiciones potenciales como alimentación, la residencia, la exposición ocupacional, los viajes recientes, los hobbies, las mascotas, etc., que pueden entregarnos pistas diagnósticas que permiten definir la etiología microbiológica potencial. De utilidad son el hemograma, la PCR, la función renal, los electrolitos plasmáticos, etc. Aunque para la mayoría de los pacientes es razonable continuar un manejo expectante por varios días sin realizar exámenes ni coprocultivos. Sin embargo, es importante realizarlo en los siguientes casos. Por ejemplo, en primer lugar, los cuadros severos con diarreas profusas, signos de hipovolemia, 6 o más deposiciones diarias, no formadas en 24 horas, dolor abdominal severo, necesidad de hospitalización. Además, las características inflamatorias que tenga esta diarrea. En tercer lugar, las características que transforman al paciente en un paciente de alto riesgo, como por ejemplo, edad mayor a los 70, paciente cardiópata, inmunocomprometido, con enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Además, la sintomatología persistente, esta que sea por más de una semana, y las situaciones de salud pública. Algunos casos particulares, como por ejemplo la chigatoxina en las diarreas con sangre, es importante también ir a pedir más exámenes como los leucocitos fecales. Además, pruebas de identificación de Clostridium difficile deberían ser solicitados en casos de diarreas asociados a los cuidados por hospitalización. Parásitos no deben buscarse de rutina, salvo en las diarreas persistentes, en la población homosexual, en inmunocomprometidos, etc. Para el tratamiento, lo más importante es la reposición de volumen, preferiblemente por vía oral, con soluciones que contengan agua y sales de reposición. En caso de hipovolemias severas, esta reposición debe ser recibida por vía intravenosa. Una vez que se ha restaurado, se puede progresar a soluciones de rehidratación oral. Además, la dieta es importantísima considerando un régimen sin residuos. Pueden utilizarse también los antiespasmódicos en caso de dolor abdominal y los antipiréticos en el caso de que haya fiebre. Finalmente, el uso de antibióticos para la diarrea aguda no está recomendado de rutina.
Podría quizás disminuir la duración de la sintomatología algunos días, pero sus potenciales efectos secundarios como la promoción de la resistencia bacteriana, la erradicación de la microbiota normal, etc., hacen que sea preferible no utilizarlos. Pero en pacientes que son seleccionados pueden representar un beneficio, como en las diarreas severas, con características de diarrea inflamatoria, que tengan sangre o que tengan mucus, algunos factores del huésped que incrementan la posibilidad de complicaciones o la prolongación de la diarrea, casos de salud pública, etc. En estos casos se puede usar ciprofloxacino en dosis de 500 miligramos 2 veces por día por 3 a 5 días. Para el seguimiento, uno en general esperaría la resolución sintomática rápida en los casos que sean leves, y en los más graves es necesario controlar la recuperación hemodinámica orgánica y del estado nutricional. Si la diarrea se prolonga por más tiempo, es necesario derivar al especialista.